Bienvenido, estimado y amigo oyente que me acompaña en este día. Como dice Números capítulo 6, versículos 24 al 26, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Como sabe, ¿verdad? Ese es el texto que habla de la bendición que los sacerdotes tenían que dar al pueblo de Israel. Y ciertamente no soy un sacerdote en ese sentido, pero sí deseo lo mismo que Dios le ordenaba a su pueblo. Gracias por acompañarme una vez más en este día para estudiar una porción de la palabra de nuestro Dios. Quiero agradecerle, ¿verdad? Una vez más, y como pudo ver ahí en la pantalla al principio, si gustaría tener contacto o quisiera hacer algunas preguntas sobre lo que vamos a estar estudiando en este día, por favor puede contactarme por medio del correo electrónico que vio ahí, o puede también llamar al número de teléfono que se viene en la pantalla al principio, que también estaremos poniendo al final. Quisiera comenzar con una palabra de oración. Quiero disculparme porque ayer pues era mi primera transmisión y por los nervios, ¿verdad? Se me olvidó hacer algo muy importante, que es ponernos en las manos de nuestro Dios por medio de la oración antes de comenzar nuestro estudio. Así que le invito que por favor, si puede, inclinar su rostro mientras oramos a nuestro Dios. Padre bendito y eterno Rey, grande y glorioso sea su nombre por los siglos de los siglos. Eterno Dios, gracias le damos a usted una vez más porque nos ha brindado la vida y porque nos ha dado, Señor Santo, este día en el cual podamos continuar a trabajar y perfeccionar en nuestra santidad. Y por aquellos, Señor, que aún no han aceptado, Padre, la sangre de su Hijo por medio de las aguas del bautismo, le rogamos, Padre, que así como hizo con Lidia en el capítulo 16 de Hechos, haga también con ellos, y que puedan ellos, Señor Santo, escudriñar sus sagradas escrituras para convencerse, Señor, por medio de ellas, no de este siervo, sino de su palabra, que ciertamente, bendito Rey, usted ha proveído el camino hacia la salvación. Padre, sea con nosotros durante estos tiempos, durante este pandémico, sea con los gobernadores del mundo y con las autoridades médicas, Señor Santo, que están buscando forma de aliviar esta situación. Y Padre, sea con los enfermos, bendito Dios, que se han visto afectados en estos momentos. Gracias, Señor eterno, ayúdenos a meditar en su palabra, poder aprenderla, pero sobre todo, Señor, tener la fuerza para aplicarla en nuestras vidas diarias. Se lo rogamos, Señor bendito, no porque lo merezcamos, sino que lo hacemos en el precioso nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. En este día quisiera yo que habláramos acerca del tema que le hemos puesto por título Pueblo de Adoración. Como puede ver ahí usted en su pantalla, estaremos leyendo del libro de Apocalipsis, y una vez más le invito que por favor agarre su Biblia, que la abra, tome también un papel, una hoja de papel y un bolígrafo o un lápiz para poder tomar notas en lo que estaremos viendo en los minutos que nos siguen. En su pantalla, ¿verdad? También hemos puesto las escrituras que estaremos leyendo. Pero la palabra de nuestro Dios dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sabemos, hermanos y amigo que me escucha, que el libro del Apocalipsis
fue escrito con el fin de animar a una iglesia perseguida severamente. El tema central de todo el libro del Apocalipsis es victoria en Cristo. Se nos promete y se nos demuestra cómo aquellos que son fieles hasta la muerte, como se le demuestra ahí a la iglesia de Esmirna, en el capítulo 2, versículo 10, se les dará una corona de vida. El mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor, debemos entender que no es un mensaje exclusivamente a ellas, es decir, que solo a ellas se les puede aplicar. No, al contrario, sino que así como Juan hizo también en el libro de Juan, en su evangelio, en su cuenta del evangelio, donde solo escogió 7 milagros de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el capítulo 20, versículos 30 y 31 nos explica que lo que él escogió fue simplemente para que creyésemos. Bueno, lo mismo, el mismo autor del Apocalipsis, que es Juan, hace lo mismo con estas 7 cartas a estas 7 iglesias de Asia Menor. No significa que eran las únicas que estaban ya viviendo o existiendo por la persecución, sino al contrario, usa estas 7 para demostrar algo generalizado en las 7 cartas cuando las ponemos juntas, en las cuales nos podemos identificar individualmente como cristianos, pero también colectivamente como congregación. Como quien dice, mírenlo usted como un bosquejo, como un guía, ¿verdad? Y es por esto que es importante aprender un poquito acerca de la historia de este pueblo, el cual se le llama Filadelfia. Sabemos, ¿verdad?, de que la ciudad de Filadelfia tiene por nombre amor fraternal. La palabra griega Filadelfios es a lo que significa. Si usted es un estudiante diligente de la Biblia o del griego koine, es decir, el griego común, usted sabe que el amor filos es de donde proveyó este nombre de esta ciudad. Pero note ahí el mapa que está a su mano derecha. Ahí miramos donde está la flecha roja, donde estaba el pueblo de Filadelfia, donde estaba esta iglesia a la cual se dirige. Como puede ver usted, los dos pueblos en los círculos rojos significa de que Filadelfia era una ciudad fronteriza entre Lidia y Frigia. Esta, según la historia, era la más joven de las 7 ciudades. Fue nombrada por el rey Atalo II, quien amó profundamente a su hermano Ecumenes. Es interesante de que él no le puso el nombre de Ecumenes en honor a su hermano, sino que para él fue mucho más importante ponerle un nombre de lo que él sentía o el profundo amor que él tenía por su hermano. Entonces, en vez de nombrar la ciudad en el nombre de su hermano, quiso él demostrar su sentimiento y quiso él demostrar lo profundo que él amaba a su hermano por medio de ese nombre. Pero como ya dijimos, ¿verdad?, era un pueblo fronterizo entre Lidia y Frigia. Pero esto viene a ser importante porque el propósito se viene a demostrar o viene a denotarse como tiene usted ahí en su pantalla. El propósito de este pueblo de Filadelfia fue fundada para esparcir la cultura y el lenguaje griego. Acuérdese que cuando la carta del Apocalipsis, la revelación de Apocalipsis se le fue entregada a Juan el apóstol, el imperio romano era el que estaba en poder. La cultura griega hacia los últimos años del imperio romano estaba perdiendo bastante fuerza y empezaba a desvanecerse. Incluso hoy en día usted sabe que hay una frase en inglés, quizás en español se puede traducir, cuando a alguien se le está enseñando un tema o se le está hablando de algo que no entiende, en inglés se viene a expresar "It's all Greek to me". En español, todo está en griego. En otras palabras, se hace referencia a que es un lenguaje muerto que no cualquiera lo entiende, al menos que se estudie diligentemente. Entonces, eso ya empezaba a tomar lugar durante el primer siglo. La cultura griega ya comenzaba a desvanecerse. La filosofía, acuérdese que Grecia o la cultura griega era conocida como la cuna de la sabiduría, pues la filosofía y muchos de los poetas que habían estado en el tiempo empezaban a desaparecer. Entonces, el fin de establecer esta ciudad era para tratar de revivir o traer de regreso esta cultura y darle una fuerza una vez más. Por lo cual, observe cómo nuestro Dios siempre, ¿verdad?, demuestra su omnisciencia a través de sus sagradas escrituras. Porque de aquí es donde agarra la idea nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo,
cuando le dice ahí a los de Filadelfia que él había puesto una puerta abierta delante de ellos, una puerta que nadie puede cerrar. Esta idea era lo mismo al por qué fue fundada este pueblo. Se decía, según algunos libros de historia, dicen que el comentario era que era la puerta a la cultura y al lenguaje griego, a la experiencia de vivir lo que era la cuna de la sabiduría. Entonces el Señor Jesucristo toma esta idea, ¿verdad? Y usa él esta ilustración que entendían ahí en Filadelfia, por qué ellos habían sido fundados, para entender de que también era una puerta de oportunidad, también era una oportunidad para poder esparcer el evangelio. Un pueblo que venía comenzando, un pueblo que empezaba a desarrollarse, era una tierra fértil para que también pudiese desarrollarse de la manera correcta, con el pie derecho, como se dice, ¿verdad? Entonces, es aquí donde nosotros venimos a ver cómo Filadelfia viene a convertirse en una ciudad de adoración. No en el sentido de que fue una ciudad adorada, sino que fue una ciudad de adoración. En otras palabras, si usted compara Filadelfia con las otras 6 iglesias en el libro del Apocalipsis, la única otra en la cual está en términos similares es la de Esmirna, la que mencionamos al principio de este estudio, porque son las dos congregaciones a las cuales nuestro Señor Jesucristo tiene la mayoría de las cosas positivas, tiene halagos, o mejor dicho, las exalta por su lealtad y por su amor hacia la palabra y hacia Él. Pero entre Esmirna y Filadelfia, vemos que Esmirna se habla de unos también que se decían ser judíos. Sin embargo, por la forma en cómo habla y con la forma que no dice o menciona de que ellos iban a ser traídos a los pies para demostrarles que en Esmirna también Cristo los había amado, podemos ver que muy probablemente esos judíos pertenecían a esa congregación. Pero hay otros puntos porque en Filadelfia quizás muy pocamente tenía un poco más de ventaja sobre Esmirna. Pero no ese es el estudio que estaremos viendo en este día, no es eso en lo que queremos enfocarnos, sino que lo que quisiera, ¿verdad?, que miremos en los minutos que tenemos hoy en día, es como que a pesar de esto, mire usted cómo Filadelfia, a pesar de que era una ciudad joven, a pesar de que su propósito era uno de oportunidad, vino a adorar a Cristo, vino a darle la honra y gloria a Cristo. Y el primer punto que queremos ver es que era a pesar de que tenía poca fuerza. Le voy a volver a leer el verso 8. Dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Fíjese, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora le invito a que vaya conmigo a Mateo capítulo 21 y miren cuál es la comparación que vamos a hacer ahí. Mateo capítulo 21, comenzando desde el versículo 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionasteis la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Es increíble ver cómo aquí en este pasaje nuestro Señor Jesucristo viene a citar el Salmo 8. Yo le invito a usted que lea todo el Salmo para entender más por qué es que el Señor Jesucristo viene a citar esto. Pero acuérdese que cuando esto pasó, el templo acababa de ser purificado. Esta es parte de lo que se le llama la Semana de la Pasión, del latín, ¿verdad?, pasio, que significa sufrimiento o un dolor agonizante. Cristo iba rumbo a la cruz, Él iba rumbo al Calvario. Y aquí el Señor Jesucristo ya había entrado triunfantemente al pueblo de Jerusalén, ya había Él purificado el templo de aquellos que buscaban hacer ventas deshonestas, y también ya había maldecido la higuera que se vino a esterilizar. Pero observe cómo es de que estas cosas nos vienen a enseñar. Entonces, lo que podemos nosotros observar es de que
habían ocurrido muchos sucesos donde quizá, ¿verdad?, demostraba algo muy interesante, donde Cristo buscaba correr en contra del tiempo para preparar bien a sus discípulos. Pero observe, ¿verdad?, como hemos leído, quiénes eran los que llegaban a los pies del Señor después de que Él purificó el templo. Dice la Biblia que eran ciegos, cojos y los niños. Claro, dice muchachos, pero Cristo viene y cita el texto del Salmo 8, donde habla de niños, de la boca de los niños y los que maman. Lo que muestra esto, hermanos, amigo, es vulnerabilidad. Estamos hablando de limitaciones, restricciones, ¿verdad? Observe cómo a Filadelfia se le está diciendo de que tenía poca fuerza. Es decir, de que porque ellos eran una ciudad joven, una ciudad que venía comenzando, que no tenía mucho de haber sido establecido, era una congregación, ¿verdad?, con muy poca madurez. Pudiéramos decir que similarmente a la iglesia en el primer siglo, en Filadelfia, la iglesia estaba aún en su estado infante. Sin embargo, a pesar de venir comenzando, a pesar de no tener un historial tan fuerte o tan largo, como Éfeso, que es la primera iglesia a la cual se dirige el Señor en Apocalipsis capítulo 2. Miramos, ¿verdad?, de que a esta congregación Cristo les reconoce e incluso dice que los ama. ¿Por qué? Porque aún con su poca fuerza, ellos no negaron su palabra, su nombre, y guardaron su palabra. No tenían ellos mucha experiencia, no tenían ellos mucho tiempo, tenían ellos, como quien dice, muchas limitaciones y muchas restricciones por su juventud, por su adolescencia, lo dejemos de esa manera. Y a pesar de eso, en Filadelfia no negaron el nombre del Señor Jesucristo y guardaron su palabra. En otras palabras, lo poco que tenían lo usaron sabiamente, lo usaron de una manera eficaz para la honra y gloria de Dios. Hermanos, en estos tiempos nosotros nos podemos venir a asemejar a Filadelfia, porque similarmente por las restricciones, por las enfermedades, por todas las limitaciones en las cuales nos encontramos, a veces sentimos como que no podemos hacer mucho y nos desespera. Es similarmente, si usted se acuerda, cuando usted se bautizó, cuando usted recién nació como cristiano, usted quería convertir a medio mundo. El celo y el fuego espiritual dentro de usted quemaba, pero no sabía cómo. No tenía todavía la suficiente experiencia, no tenía el conocimiento muy desarrollado y quizá cometió muchos errores. Yo sé que yo los hice, como ayer, ¿verdad? Pero no se detuvo, no se dio por vencido, sino que lo poco que usted tenía, lo poco que usted sabía, lo supo usar y lo supo administrar de una forma sabia, pero más todavía humilde y sumisa a nuestro Señor Jesucristo. Debemos de recordar, hermanos, de que muchas veces le ponemos mucha mente al número de talentos que un hermano o una hermana tiene y venimos a sentirnos inferiores. Esto me recuerda mucho a mí al profeta Jeremías en el capítulo 1, versículos 6 y 7, cuando el profeta es llamado y él viene a decir, soy niño. Dios lo amonesta y Dios le dice, no digas soy niño, porque yo te he enviado. Entonces, hermanos, el hecho de que hemos sido llamados con la santa convocación, ¿verdad?, que hemos sido elegidos por nuestro Señor Jesucristo por medio del Evangelio, debemos de recordar, ¿verdad?, de que el poder está en el Evangelio, Romanos 1, 16 y 17, y no en nosotros. Y lo que tenemos, si venimos comenzando, si usted es un cristiano que está recién nacido, con lo que usted viene conociendo, lo que lo convenció a usted por medio de las Escrituras en entender por qué el Evangelio es poderoso y por qué es importante y esencial en aceptar el Evangelio por medio de las aguas del bautismo, con eso usted tiene para poder predicarle a otros y para poder enseñarles a ellos. No necesita usted un conocimiento profundo para demostrarles el poder de las Escrituras. Aunque usted tiene poca fuerza, al igual que Filadelfia, eso poco que usted tiene, usted lo puede usar de una forma eficaz. Entonces vemos, hermanos, de que no hay motivo para limitarnos o usar nuestras limitaciones como una excusa para no darle honra y gloria a Dios y para no ser fiel y seguir cumpliendo con su voluntad. Pero también veamos de que Cristo habla de que ellos habían guardado su paciencia. La palabra griega que se refiere a perseverancia, una perseverancia constante. Vaya conmigo ahora ahí a Job, capítulo 17.
Job 17, versos 6 al 9. Dice la palabra de Dios. Él me ha puesto por refrán de pueblos y delante de ellos he sido como tamboril. Mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra. Los rectos se maravillarán de esto y el inocente se levantará contra el impío. Nótese verso 9. No obstante, proseguirá el justo su camino y el limpio de manos aumentará la fuerza. No obstante, una vez más, el 9, proseguirá el justo su camino y el limpio de manos aumentará la fuerza. Es difícil, quizá me atrevo a decir imposible, no pensar en Job en estos tiempos difíciles, porque Job perdió sus riquezas, perdió sus posesiones, perdió su salud, y creo que cualquiera estaría en acuerdo, lo más doloroso, perdió a su familia, a todos sus hijos y a sus hijas. Hay algunos expertos históricos que creen que probablemente fue hasta sus nietos que habían muerto cuando ese viento vino a derrumbar las paredes de su hogar sobre sus hijos. Pero el punto es este. Si usted lee una vez más el libro de Job y usted llega al capítulo 17, esta es una oración que Job está haciendo. Job aquí está él orando, pidiendo alivio. Está pidiéndole fuerza a nuestro Dios, fortaleza a nuestro Dios. Desde el capítulo 3 en adelante, los amigos de Job han estado diciéndole que él ha pecado. Le han estado diciendo a él que Dios lo estaba castigando por un pecado que él había cometido. Sin embargo, Job viene y habla de su agonía. En el verso 7, él habla de que sus ojos oscurecieron por el dolor. Mis pensamientos todos son como sombra. Esto es en referencia a que él no miraba la salida, que él estaba en tanto dolor, en tanta confusión por todo lo que él estaba sufriendo, que lo único que él pensaba era la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me está ocurriendo esto? ¿Cuándo va a terminar todo esto? Mas, sin embargo, una cosa, un pensamiento que le dio fuerza a Job de no soltarse y no perder su sanidad mental, especialmente espiritual, está en el verso 9. No obstante, proseguirá el justo su camino y el limpio de manos, note, aumentará la fuerza. En la versión de New King James Translation, la de inglés, dice que se hará más y más fuerte. Misma idea. En otras palabras, que estas tribulaciones, Job sabía que aunque él no entendía por qué le estaban pasando, aunque él no sabía el meollo de toda la situación, había una cosa que él estaba seguro. Él no había pecado. Él no estaba siendo castigado por Dios por causa de un pecado. Al contrario, él sabía que él era un hombre de integridad y él iba a sostenerse sobre esa integridad y él iba a sostener sobre su justicia, porque él sabía que al final de todo esto él iba a salir más fuerte, que él iba a ser perfeccionado en todas estas tribulaciones. Por cierto, el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12, nos dice lo mismo. Santiago, capítulo 1, versículos 3 y 4, igualmente nos enseña. Pero note cómo en el verso 4 de Santiago, capítulo 1, habla de que cuando nosotros perduramos estas pruebas, la paciencia viene a tener su obra perfecta, es decir, su obra completa. Venimos a ser más y más fuertes, nuestra fuerza aumenta por causa de la experiencia. Hermano, amigo, piensa lo siguiente, si teniendo poca fuerza, Filadelfia no negó el nombre del Señor Jesucristo y guardó su palabra, ¿qué más fuerte iba a ser esta congregación si seguía en esa dirección? Si continuaba en ese camino recto en el que iba, madurando, desarrollando, después de estas experiencias del primer siglo, Filadelfia iba a ser una congregación bien fuerte y muy espiritual después de que todo terminara y todo cesara. No sabemos con certidumbre, es más, lamentablemente, si la historia está en lo correcto, parece ser que la ciudad de Filadelfia vino a ser destruida porque una de las deficiencias que tenía el pueblo era de que estaba situada sobre un volcán que causaba muchos terremotos. Pero una vez más,
El punto está, si teniendo poca fuerza hicieron grandes obras como no negar el nombre del Señor Jesucristo y guardar su palabra, ¿cuánto más iban a ellos poder lograr al salir de esta persecución y al poder salir triunfantes? Como decíamos ayer, Pedro vino a ser más fuerte después de haber negado a Cristo. No porque negó a Cristo, sino porque él aprendió de donde él cayó, maduró y vino a él a perfeccionar su santidad. Por lo cual miramos, hermanos, cómo es de que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, vino a ser él adorado en Filadelfia, a pesar de que ese pueblo estaba joven y tenía poca fuerza, por causa de su perseverancia constante, pero finalmente con su resistencia piadosa. Regresemos antes de ir allá a Lucas capítulo 9, al libro de Apocalipsis 3. Quiero que leamos algo muy importante, porque le he estado haciendo mucho énfasis, si usted me ha estado poniendo atención, al hecho de que esta congregación se le dice que tenía poca fuerza. Pero fíjense lo que dice ahí en el versículo 10 y 11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Notes el 11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Tenían poca fuerza. La fe no había sido desarrollada. Y sin embargo, la fuerza que tenían era suficiente para retener lo que se les había entregado, para retener la corona que se les había dado. En otras palabras, ellos tenían un espíritu de guerrero. Tenían ellos un espíritu firme, un espíritu de no darse por vencidos, un espíritu de resistencia. No fácilmente se habían entregado. Y sí, lo hemos visto durante todo este caso. Cristo incluso les dice que Él les había amado y les repite que la razón por qué les amó fue porque guardaron su palabra y porque no habían negado su nombre. Resistencia. Pudieron ellos resistir. Si pudieron ellos guardar su palabra y no negar su nombre, entonces la lógica nos demuestra de que ellos habían sido también perseguidos. Se habían encontrado ellos en una situación peligrosa donde también se estaban siendo presionados a hacerlo, pero no lo hicieron. No soltaron ellos su corona. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, les dice a ellos que agarren más fuerza, que sigan así, que no dejen ellos y no pierdan ellos a su corona, que la sigan reteniendo. Ahora vayamos allá en Lucas capítulo 9. Vamos a leer algo muy interesante aquí, algo hermoso y maravilloso. Y en lo que estemos leyendo esto, le quiero recordar que nosotros somos el cuerpo de la iglesia, como la iglesia de Cristo somos el cuerpo de Cristo, pero Cristo es nuestra cabeza. Y digo esto por lo siguiente, versículo 51 de Lucas 9, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido de arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces él, volviéndose a él, les reprendió diciendo: Vosotros no sabéis qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Observó cómo comienza y finaliza el pasaje escogido? Comienza el versículo 51 diciendo que Cristo afirmó su rostro. ¿Cuándo? Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba. Esa frase significa cuando la fecha de su muerte estaba cerca. Cuando él supo que era hora de ir al Calvario para ser crucificado. Cristo Jesús en Getsemaní, cuando él oró, Lucas, el médico amado, es el que nos dice que el Señor Jesucristo oraba tan intensamente que su sudor eran como gotas de sangre. Eso demuestra que él estaba en una agonía fuerte, que él estaba bien estresado, él estaba bien en bastante agonía por lo que iba a él a perdurar.
En esa misma oración, Cristo viene y le dice al Padre, le ora y le dice al Padre, Padre, deja que pase de mí esta copa, pero hágase su voluntad y no la mía. Vienen los soldados juntamente con Judas para arrestarlo. Pedro le corta la oreja al siervo de Malco y el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, ¿no he de beber la copa que mi Padre me ha dado a beber? Dios le dio su respuesta, el Padre le dio la respuesta al Hijo. Pero aquí en Lucas 9:51, el Señor ya había afirmado su rostro, es decir, Él ya se había determinado, Él ya se había hecho fuerte, había aceptado lo que era necesario hacer. Y Él fue resistente, Él resistió la tentación de no ir. Él resistió la tentación de Pedro, que lo trató de convencer quedarse en aquel monte cuando se transfiguró en Mateo 17. Él resistió usar su poder divino para no sufrir, porque acuérdese que esa misma noche de su arresto le dijo a Pedro que él podía haberle orado al Padre que mandara 10 legiones de ángeles y lo hubiera hecho. Pero él lo resistió, lo aguantó, sufrió, porque en Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3, la Biblia nos dice que Cristo no puso su mirada en la cruz, sino que Él puso la mirada en el gozo detrás de la cruz. Él miró hacia la redención del ser humano, Él miró su amor por sus hermanos, por su creación, y Él vio que la única manera que Él iba a poder cumplir con esto, darle la honra y gloria a su Padre, una vez más, su voluntad, y no la mía, dijo el Señor Jesucristo. Él vino a glorificar a su Padre, Él vino a darle la adoración a su Padre. Él no solamente vino para salvar las almas, sino que Él vino para darle la honra y gloria al Padre en esa salvación. Porque por medio de la salvación que Cristo nos provee, venimos a darle la gloria al Padre, quien lo envió. Entonces, Cristo, cuando habla con Filadelfia, Él, en esas palabras, retén lo que tienes. No dejes que ninguno tome tu corona. Usted tiene que ver cómo Él se vio reflejado en esa iglesia. ¿Se acuerdan? La iglesia, el cuerpo, Cristo, la cabeza. Cristo se miró ahí. Él miró su reflejo. Él miró cómo ellos estaban imitándolo a Él como hijos amados, como nos enseña Efesios capítulo 5, versículos 1 en adelante. Ellos estaban imitando a Cristo como lo hizo Pablo. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Y el Señor, al mirar que ellos tenían esa misma resistencia, tenían ese mismo rostro duro como Él tuvo, porque estaban ellos reteniendo lo que tenían a pesar de tener pocas fuerzas. Estaban perseverando a pesar de que tenían poca experiencia. El Señor les anima, el Señor les dice que continúen así. Es interesante, amigo y hermano, porque el nombre que le han dado a este virus es el coronavirus. Y me da risa porque yo a veces con mi familia y mis amistades, como forma de broma, me gusta vertir las palabras. Y yo le llamo el virus de coronas. Pero una vez hablando yo con mis hermanas ahí en Houston, a quienes amo bastante y probablemente están mirando este video, les decía yo, ¿verdad? Hablábamos precisamente del libro de Apocalipsis y hablábamos cómo este virus realmente iba a reclamar muchas coronas de cristianos. Y es triste, no lo digo en forma de broma, sino que vengo ahora a realizar que ciertamente este virus es el virus de las coronas, porque la fe de todo cristiano en todo el mundo está siendo probada. La fe de todo cristiano ahorita está siendo refinada. Ahorita todos, aunque no estamos en una persecución como lo estuvo en el primer siglo, sí nos vemos en una situación difícil, porque nos encontramos con decisiones en las cuales tenemos que cautelosamente decidir. Pero muchos cristianos, su fe por causa del pandémico, por causa del pánico, probablemente se ha venido a debilitar o ya se vino a romper bajo la presión, porque ciertos cristianos quizá lamentablemente ya han hecho la pregunta, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Bueno, acuérdese, como un hermano amado que estimo bastante una vez me enseñó, la paz de Dios no es la ausencia de los problemas, es la presencia de Él en medio de ellas. La fe del cristiano no es de que no nos vamos a enfermar. Hermanos, este cuerpo es un tabernáculo temporal. 2 Corintios capítulo 5, versículos 1 en adelante nos enseña esto.
El apóstol Pablo le dijo a los filipenses de que él quería estar ya en la muerte físicamente para estar vivo allá con Cristo. Filipenses capítulo 1. Entonces, acuérdese usted de que la palabra de Dios nos enseña que para el cristiano nosotros encontramos la victoria en la muerte. 1 Corintios capítulo 15, todo el capítulo, ¿verdad? Pero específicamente el versículo 58 nos anima de que recordemos que no hemos trabajado en vano. Y ciertamente ese mensaje Cristo Jesús se lo está dando a la iglesia ahí en Filadelfia. Porque observen cómo esta iglesia sí vino a ser una ciudad de adoración. Es decir, que Cristo fue adorado, Cristo fue reflejado en la iglesia. Porque a pesar de que tenía poca fuerza, pudo no negar su nombre y pudo guardar su palabra. En medio de ella pudieron ellos perseverar constantemente y por esto la promesa era que iban a ser más y más fuertes. Y Cristo, ¿verdad? Viéndose reflejado en ellos, les anima a que sigan y continúen siendo ellos resistentes constantemente. Entonces miramos, ¿verdad? Cómo la Biblia nos enseña, hermanos, de que nosotros también, aunque nos encontremos en una situación muy comprometedora, aunque nos encontremos limitados por nuestra circunstancia ahorita y en el futuro, si es que usted viene comenzando el cristianismo, sí tiene fuerza, porque la fuerza viene de Dios. La fuerza se encuentra en Cristo Jesús. Mi salmo favorito, el Salmo 91, nos da esta fuerza. En el verso 3, el rey David dice que Cristo era su castillo fuerte. Perdón, que Dios, Jehová Dios, era su castillo fuerte. Por lo cual, seamos como la iglesia de Filadelfia, que al vernos como cristianos, porque acuérdense, la iglesia somos nosotros, no es un edificio. La iglesia somos nosotros. La iglesia está compuesta de pecadores arrepentidos que han sido lavados en la sangre de Cristo por medio de las aguas del bautismo. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 6. Así que yo, hermano, le animo que sigamos reteniendo nuestra corona. Que este virus de coronas no venga a reclamar la nuestra, sino que como Pablo tuvo aquella confianza de decirle a Timoteo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 6, he peleado la buena batalla. Fíjese, he mantenido la fe. No perdió él su corona. Dice, he acabado la carrera. ¿Y qué dice Pablo al final? Por lo cual me ha sido preparada corona, pero no solo para él. Termina diciendo, como también para todos aquellos que aman su venida. Pregunta, ¿usted ama la venida del Señor Jesucristo? Si sabe que amar la venida significa no tener miedo a morir, o no tener miedo o entrar en pánico que este mundo, cuando Cristo venga, va a terminarse, se va a destruir. 2 Pedro capítulo 3, versículos 9 en adelante. Es más, le invito a que lea desde el 9 hasta el 11, porque en el versículo 11 es donde nos dice de que debemos de ser diligentes, viendo que estas cosas van a pasar, en ser encontrados aprobados por nuestro Señor. Así que tomemos el ejemplo de Filadelfia. Seamos nosotros como cristianos individuales, como familia cristiana y como congregación cristiana, como miembros los unos de los otros y miembros del Señor Jesucristo, seamos una ciudad, un pueblo de adoración. Que Cristo se vea reflejado en nosotros, pero más que nada que la luz de Cristo se vea resplandeciente en el mundo. Que cuando el mundo nos vea a nosotros, puedan ellos ver la definición de lo que es la fe bíblica. Que puedan ellos ver lo que es la fe de Cristo y en Cristo. Amigo, yo le invito a que usted escudriñe estas escrituras, que usted las estudie. Si usted tiene preguntas, por favor, aquí está mi información. Usted me puede llamar a este número de la oficina o me puede mandar un correo a mi correo electrónico. También puede visitar nuestra página de internet ahí abajo. Una vez más, ¿verdad? Tengo el privilegio y el honor de ser el predicador local de aquí de la Iglesia de Cristo en Southeast. La obra es en inglés, pero sea como sea, yo siempre estaré gustoso a estudiar la palabra de Dios con usted. Pero si usted no vive en el área de San Antonio, le invito a que busque una iglesia fiel donde usted pueda encontrar a un hermano fiel que usted vea reflejado en él la cara de Cristo como en Filadelfia. Y le animo, ¿verdad?, que estudie. Gracias por acompañarme, hermano, hermana, que Dios le bendiga. Sigamos adelante.
Retengamos lo que se nos ha dado y a pesar de que ahorita quizá nos sintamos con poca fuerza, no dejemos de luchar. Con lo que tenemos, usémoslo para honra y gloria de Dios, para que el mundo pueda ver en nosotros lo que es la salvación de Cristo. Una vez más, muchas gracias por estar conmigo en este día. Que Dios le bendiga y que Dios le ampare.